Un saludo muy especial para todos ustedes televidentes, bienvenidos al nuevo programa de Salud Integral y Empresarial del Suroeste. Hoy nos acompaña el director de nuestro programa, el doctor Mario Gaviria, y Jorge Cadavid, licenciado en Educación Física, quien estará compartiendo su conocimiento con nosotros, ya que el tema del día de hoy es dolor de espalda y otras afecciones relacionadas pues como con la columna vertebral, así que tenemos un experto en la materia y obviamente el doctor Mario Gaviria, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido. Gracias, Alexander. Un saludo para todos los televidentes de nuestro programa Salud Integral y Empresarial del Suroeste, desde Redesur. Un agradecimiento especial a los 8 canales de la subregión que nos están difundiendo a través del suroeste. Hoy con la grata compañía de Jorge, un gran amigo, licenciado en Educación y una persona que se ha dedicado a hacer terapias alternativas, un área que es muy interesante en la salud de nuestra comunidad, de nuestros pacientes. Algo que a mí siempre me ha interesado es enlazar, volver el manejo del paciente interdisciplinario, donde caben todas las ramas, cabe el médico que hace medicina tradicional, cabe el médico que hace medicina alternativa y caben todas estas personas que con grandes conocimientos y que vienen muy preparadas para ayudarnos con nuestros pacientes en el día a día. Hoy el tema es dolor lumbar, pero antes de eso quiero que Jorge nos cuente quién es Jorge y a qué se dedica Jorge. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación al doctor Mario, Alexander. Bueno, me llamo Jorge Cadavid, soy licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia y hace más o menos 8 o 9 años empecé pues como una dirección diferente con las terapias alternativas. Me radiqué luego ya acá en el municipio de Jardín hace 3 años y he venido haciendo mi labor como de persona en persona. Ya pues gracias a vos, Mario, hace 3 o 4 meses que nos conocimos pues de manera como más profunda en la materia. Empezamos a enlazar como lo que tú dices, como la medicina tradicional que tú manejas y mi experiencia en las terapias alternativas y creo que ha sido pues como una unión muy interesante y todo pues en pos de la salud en general de los pacientes. Jorge, cuéntanos qué terapias alternativas haces, porque cuando pues nos conocíamos de antes, pero no profesionalmente, y profesionalmente no tenía pues como el conocimiento de las terapias que estabas haciendo, pero me han interesado mucho que ofreces no un tipo de terapia, sino que conjugas varias terapias. ¿Cuáles son esas terapias, Jorge? Bueno, realmente, hice mi licenciatura en Educación Física, adquirí pues mi conocimiento profesional en el área pues como deportiva y física. Luego aprendí la maestría en Reiki, aprendí la quiropraxis y también era profesor de masajes en Confenalco. Entonces, de cierta manera, integré como todas estas 4 áreas y conocimientos que tenía en una sola. Entonces yo en una sección simplemente le hago una evaluación a la persona de que tiene y ya identifico cuál es la prioridad de que esa persona está necesitando en ese momento. Si es más física, si es más mental o si es más espiritual. Entonces yo en una sección puedo integrar esas 4 terapias en una sola. Hay veces es más física, entonces realizo la quiropraxis y el masaje. A veces es más como espiritual y energético, entonces hago la terapia Reiki. Y muchas veces incluso en una misma sección combino todas en una sola. Se hace inicialmente como un diagnóstico. Exactamente. El paciente. Arranco pues como una conversación con el paciente, qué es lo que le está pasando y trato como de indagar un poco más adentro en su parte emocional, sentimental, qué le está pasando. Tiene un dolor de espalda, o estoy muy desequilibrado emocionalmente, sentimentalmente, o a veces es la unión de todas esas cosas que afectan a una persona. Entonces ahí identifico cuál es la prioridad y inicio pues como mi práctica. Doctor, ¿cuáles son las dolencias más comunes, digámoslo, en los pacientes, en la columna o en, digámoslo, dolencias o afecciones lumbares? ¿Cuáles son las más comunes y que con la experiencia de Jorge de alguna manera se puede como llegar a una conclusión, cómo prevenirlas o cómo tratarlas? Claro que sí, Alexander y televidentes. En cuanto a dolor de espalda, pues lo podríamos clasificar según la región que esté afectada. Dolor cervical, el dolor que va desde la base del cráneo
hasta la séptima vértebra, que son las cervicales, dolor dorsal de las cervicales, entonces ya cubre todas las vértebras dorsales, y dolor lumbar, que es el dolor de la parte baja de la espalda, es inclusive el más común de los tres dolores. En su orden, el más común es el dolor lumbar, seguido por el dolor cervical, y el que menos incidencia tiene es el dolor dorsal, ¿sí? El que lo ubicaríamos para que la gente lo tome de alguna manera en la parte del tórax dorsal, más o menos a nivel de las escápulas o las paletas, como lo conoce la gente pues en el argot popular. Estos son los tipos de dolores que podemos identificar por región, pero vamos a encontrar que tienen causas diferentes. Se dice que alrededor del 80% de los adultos experimentan en algún momento de su vida un dolor de espalda intenso y limitante. Ahí tenemos, si nos da para hacer un acercamiento, la división de nuestra columna, ¿sí? En columna cervical, dorsal, lumbar. También hay una parte que se llama el sacro y el coxis, pero en cuanto a dolor nos interesa bastante esto. Se dice que el 80% de los adultos van a tener algún tipo de dolor de espalda limitante, que va a generar alguna limitación, y la causa principal de estos dolores son las sobrecargas. No sé, desde el campo de Jorge, que es un campo demasiado interesante, ¿qué ha encontrado él? La literatura nos habla de las sobrecargas y yo he encontrado en mi práctica clínica las sobrecargas. ¿Y qué es una sobrecarga? Pues hay sobrecargas emocionales, sí, vengo con problemas con mi familia, vengo con problemas con mi pareja, vengo con problemas sentimentales, que finalmente van a tener una somatización, que somatizar es llevar al cuerpo los problemas de la cabecita. Recuerde que el jefe del organismo está arriba, ¿sí? Nuestro cerebro ordena todas las funciones, nuestro corazón tiene latidos porque el cerebro se lo ordena, nosotros respiramos porque el cerebro lo ordena, nos movemos porque el cerebro nos lo ordena. Entonces, cuando este cerebro está un poquito confuso, un poquito enredado, con un montón de problemas, lo va a expresar en nuestro cuerpo. Así que las sobrecargas van desde la emocional, laboral, cuando estoy trabajando jornadas extensas, cuando estoy trabajando en posiciones inadecuadas, con cargas inadecuadas, también va a aparecer el dolor de espalda. Sobrecargas que no tienen que ver con la parte emocional, pero sí con ansiedad o depresión en pacientes que tienen ya como tal la enfermedad. No necesariamente tengo que tener problemas, yo puedo tener todo en mi vida perfecto y a pesar de eso tener una depresión o un trastorno de ansiedad, y esos pacientes también experimentan dolores de espalda. Y ya vienen las causas directas osteomusculares, que puede ser por problemas en las piernas. Entonces nos puede dar dolor cervical por una uña enterrada, porque empezamos a alterar toda la mecánica del desplazamiento, de la marcha, ¿sí? Las posturas van a cambiar porque estoy tratando de defenderme para que no me duela tanto la uñita. Entonces, son causas diversas. Entonces, alteraciones en los dedos, alteraciones en el apoyo, cuando nuestra planta no está realizando un buen apoyo, vamos a tener una sobrecarga también en columna. Acortamiento de extremidades, cuando normalmente nuestro cuerpo izquierdo o nuestro hemicuerpo izquierdo no es igual al derecho, entonces algunas veces hay diferencias en las piernas que llegan a ser inclusive tan importantes que causen desbalance y dolor de espalda. Los problemas en rodilla o en caderas van a generar dolor de espalda, pero también hay dolor de espalda por problemas abdominales. Los pacientes que sufren del colon experimentan dolor de espalda. Los pacientes que tienen cálculos en los riñones o en vesícula experimentan dolor de espalda. Los pacientes que tienen infecciones urinarias, las mujeres con infecciones vaginales, muchas veces los cólicos menstruales van a generar dolor de espalda. La prostatitis puede generar dolor de espalda. Entonces, siempre que hay un dolor de espalda es importante consultar con un experto, ¿sí? Si el dolor de espalda se puede enfocar en la parte osteomuscular, Jorge es un experto. Si el dolor de espalda se puede enfocar en la parte energética, en la parte emocional, en la parte espiritual, Jorge es un experto. Si el dolor de espalda se sale de ahí, entra el médico general a tener una función importante. Entra también el psicólogo a tener una función muy importante. Entonces, siempre es importante, cuando hay un dolor de espalda, tratar de llevar la mayor cantidad de datos al médico, porque muchas veces el paciente obvia que tuvo una discusión ayer con su novio o su novia, o que simplemente tiene un problema económico. Entonces, todo esto es importante. Que sí quiero dejar una claridad: el dolor de espalda no es renal, no son los riñones, que muchas veces el paciente asume que el dolor en la parte baja de la columna, ¿sí?,
entre la parte final de la columna dorsal y la parte inicial de la columna lumbar corresponde a un dolor en los riñones porque fui a levantar una caja y me dolió en los riñones. No, los riñones no van a doler con un mecanismo de movilidad, de movimiento, de carga. No, lo que se va a sobrecargar son los músculos y los huesos. Y esto es importante aclararlo para que cambiemos ya esos conceptos viejos de doctor, me están doliendo los riñones, y en realidad lo que hizo fue que hizo una carga inadecuada y tuvo su molestia. Quisiera de todas maneras escuchar conceptos, Jorge, tuyos. No sé, Alexander, si tienes alguna pregunta directa para Jorge, pero sí me interesaría escuchar conceptos sobre lo que se está hablando en este momento. Claro, sería interesante partir como de casos que son muy comunes. Yo escucho, por ejemplo, muchas las personas que se quejan de un dolor en la parte, pues como cervical, en la parte, cierto, detrás de, bueno, en el cuello, en la parte de atrás, cierto, y esa es la parte donde están las vértebras cervicales. ¿Cuáles pueden ser las causas, las posibles causas de esas afecciones, de esos dolores en esta parte que muchas veces estoy muy cansado, estoy muy estresado y luego asocian ese estrés, ese cansancio a ese dolor cervical? Eso... Bueno, como lo dijo Mario, las causas son múltiples. Sí. Simplemente es la sumatoria de todas esas causas que acaba de decir el doctor Mario. Pero simplemente es que pues yo trato de mirar siempre como las personas de una manera integral, porque casi siempre, como lo mencionó Mario, es una parte emocional, es una parte sentimental. No es solo, o sea, el cuerpo somatiza todo lo que estamos viviendo en el día a día cotidiano, que simplemente el ser humano se va saturando, se va cargando de su parte laboral, de su parte emocional, de sus preocupaciones, de sus angustias, de su vida familiar, de su vida profesional, y a lo último el cuerpo termina por somatizar un dolor que casi siempre, por la mayoría de las veces, se refleja en la columna vertebral, sea en la parte superior, media o baja, que es lo que acabo de explicar el doctor. ¿Podríamos mostrar nuevamente la imagen, doctor Mario, para que... Sí, ahí tenemos una forma de ver más o menos por ubicación la columna. También se aclara que el dolor en la parte desde la base del cráneo hacia abajo no es un dolor de cerebro, que eso también es importante. La gente asume, porque toda la vida se ha dicho, que el dolor en esta región es un dolor de cerebro y que ahí queda el cerebro. No, el cerebro está protegido por el cráneo y queda en toda esta región, no en ese punto. Eso es un dolor cervical y en el 90% o más de las veces tiene que ver con estrés, con cualquier tipo de estrés, físico, emocional, físico, una enfermedad, quirúrgico, me están haciendo una cirugía, eso es estrés. Así yo entré muy tranquilo a la cirugía, hay un estrés en nuestro organismo, o emocional, o laboral, o todo lo que se ha venido mencionando. Entonces es importante que el paciente identifique esto y así se puede dirigir mejor al profesional, nos puede dar más datos, ¿cierto, Jorge? Nos puede ayudar mucho más con tu terapia. Lo que yo trato de hacer cuando identifico que la causa es emocional es buscar la forma de calmar el dolor primero, relajar los músculos, ¿sí? Mejorar posturas y eso, pero eso es una parte que va muy de tu mano. Entonces ahí yo casi siempre le digo al paciente, te voy a hacer esta fórmula inicial, vas a sentir gran mejoría y vas a ir a hacer terapias con Jorge, porque Jorge, te cuento, me ha encantado la quiropraxia que estás haciendo, me encanta la terapia Reiki, mis pacientes llegan con una sonrisa, diciéndome, hombre, el ortopedista de columna me dijo que estaba muy complicado, que me iba a infiltrar, y fui a una terapia con Jorge, y yo creo que yo no me voy a hacer infiltrar, yo me siento muy bien. Hace poco un paciente le prohibieron jugar fútbol, un rodillón gomoso, y le dije, vaya y haga terapia con Jorge, y después de la segunda terapia está jugando fútbol conmigo. Entonces es impresionante lo que haces. Me gustaría que nos detallaras un poquito más eso. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Bueno, realmente quería complementarles la columna vertebral. Quiero hacer como una comparación como con las construcciones. Vemos esta construcción y vemos que está parada sobre unas columnas, que son las que soportan todas las cargas, o sea, todo el peso. Entonces nuestra columna realmente está cumpliendo no solamente la parte ósea, sino pues la parte muscular alrededor de la espalda y de la columna vertebral, soporta todas nuestras cargas, o sea, nuestro día laboral, nuestras malas posiciones, nuestra parte emocional. Generalmente cuando una persona tiene muchas cargas empieza primero a dolerle el cuello, los hombros, y termina por la parte media y por la parte baja.
es porque está soportando muchas cosas en su vida. Entonces yo trato de indagar a esa persona qué le está pasando. La quiropraxia consiste como en hacer una presión fuerte sobre cada vértebra y ajustarla. A veces las cargas nos desajustan las vértebras, entonces ella se corre, se monta una encima de otra y empieza a presionar los nervios que nacen de cada vértebra, ¿cierto? Entonces ahí es donde nacen los dolores. Cuando se realiza, o sea, en la parte física, esa descompresión de la columna, como que interiormente la persona siente que esa carga que está soportando su columna vertebral como que desaparece. Entonces esa persona, tanto físicamente como mentalmente y espiritualmente, siente como una descarga, o sea, ya no tengo esa carga encima, y entonces las personas, como dice Mario, o sea, sienten que mejoran notablemente porque desapareció esa carga que estaba soportando X columna. Muy interesante la comparación cada vez que los edificios son diseñados y son estructuras de acero, ¿cierto? Ajá. Y materiales muy resistentes y son diseñados para, digámoslo, una X cantidad de peso, y si se excede ese peso, pues hemos visto como grandes estructuras, no sé, las torres, la Torre Space y estos edificios que han colapsado, ¿cierto? Y bueno, los seres humanos al parecer somos iguales, nuestra columna vertebral manifiesta de alguna manera o evidencia ese sobrepeso, que bien se puede ser tanto físico como emocional, y es ahí donde interviene Jorge y el doctor Mario para tratar a los pacientes. Mario, qué pena, me faltó complementar algo que yo también hago. Después de indagar como esa parte pues emocional, sentimental de la persona, luego la parte física, yo realizo un masaje de relajación que es complementario a la quiropraxis. Entonces ahí la persona también recibe pues como ese bienestar, ese descanso de ese peso que está soportando. Excelente. Alexander, Jorge, sí, la columna del ser humano es más eficiente que las columnas del mejor edificio del mundo. Eso está demostrado. Las cargas que soportamos, si las fuéramos a comparar, son superiores a las cargas de cualquier, y variables, y de otros, y son de varios tipos. Entonces, nuestra columna tiene una capacidad de adaptación muchísimo mejor que cualquier columna de un edificio. Aunque la comparación es maravillosa, hay que también hacerle a la naturaleza ese gran homenaje. Que la naturaleza, en la evolución que han tenido los seres, nos ha perfeccionado. Nos ha perfeccionado al punto de que nuestra columna ha ido variando en la evolución de donde nosotros evolucionamos. Solo ¿sí? Erguidos, pues. De pasar de caminar en cuatro patas a caminar erguidos, nos ha dado un balance espectacular, muy adecuado. Y lo importante de esta columna es que no solo soporta el peso, sino que permite movimiento. Y que, por ejemplo, las columnas de las estructuras no soportan la emocionalidad y las cargas y las preocupaciones que tenemos los seres humanos. Claro que sí. Entonces ahí hay un factor grandísimo, que todo ser humano siempre en su vida está sometido a estrés, a cansancio, a angustias, a dificultades, depresiones, problemas de su vida cotidiana que una columna no los va a sentir. No, para nada. Para nada. Entonces ahí cabe lo que tú dices, que es la columna vertebral del ser humano es un maravilloso. Es perfecta. Es perfecta. Doctor Mario y televidentes, bueno, primero que todo recordar los televidentes de Salud Integral y Empresarial del Suroeste que pueden seguir este programa también por redes sociales, y bueno, quienes quieran profundizar su conocimiento, pues ahí van a encontrar nuevamente el programa cada vez que tengan el tiempo de disfrutar de él. Bueno, un saludo como lo hicimos al inicio del programa para todos los televidentes que nos sintonizan en los distintos municipios a donde llega la señal de Redesur. Muchas gracias Antena 4 por permitirnos llegar a sus hogares. Y bueno, doctor, me parece muy importante también mencionar ese otro papel muy importante o función de la columna, y es cómo sirve pues como el medio de transmisión entre el cerebro, los nervios, ¿cierto?, la médula espinal, y de allí pues como la importancia de cuidar nuestra columna vertebral, ¿cierto?, pues digamos lo que es el contacto del centro de control, que es el cerebro, con todo nuestro cuerpo. Eso también es muy importante, y qué bueno, doctor, que tanto el doctor Mario como Jorge mencionemos ese papel tan importante de la columna.
Alexander, interesante y muy chévere que hayas tocado ese punto, porque no solo es función de la columna el movimiento, no solo es función de la columna el sostén del organismo, el soportar cargas, también es función de la columna la transmisión neural, ¿sí? Proteger la médula espinal, proteger los nervios que van viajando y las ramas de nervios que van saliendo de ella para que puedan llegar a todos los rincones de mi organismo y que lleguen en buenas condiciones, que llegue sano, porque si desde la salida ya hay un problema, de ahí en adelante todo va a ser un desastre. Entonces eso es otra función y eso lo vamos a tratar en el siguiente programa, cuando vamos a hablar sobre los problemas del ciático. Me parece que con este ejemplo del ciático podemos enfocar todos los problemas de compresiones neurológicas. Entonces sí, la columna tiene una función adicional que es la más importante en realidad, y es el permitir que viaje la médula ósea, que viajen los nervios y que se haga el contacto entre la punta de mi dedo y el centro de control, el centro de mando, ¿sí? Simple, pongo el dedo en algo caliente, hay un arco reflejo inmediato, una información va a salir a través de ese nervio, va a llegar hasta la columna y de la columna va a subir hasta el cerebro. El cerebro va a devolver de inmediato otra acción, y es que va a bajar por la médula y va a llegar hasta mi dedo a través de ese nervio, y es quítelo. Pero esto pasa en centésimas de segundo. Sí, ahora que mientas el nervio ciático, esa respuesta, mucha gente cree que el nervio ciático no tiene que ver con la columna, porque pues simplemente arranca desde la parte inferior de la espalda y sienten pues como la molestia que se irradia hacia los glúteos y luego hacia la pierna. Entonces creen que es un dolor separado de la columna, y es que realmente esa respuesta neuronal arranca desde una compresión de dos vértebras que están en la parte lumbar y en la parte del sacro. Sí, es muy particular ver pacientes que llegan con dolores en cadera y después de una evaluación uno les dice, hombre, es tu columna, y muchos inclusive no les gusta, no creen. Ajá. Y van a buscar a otro compañero, otro médico o otra persona que les dé otro concepto, y he tenido pacientes que llegan infiltrados en cadera, con infiltraciones de cadera, con terapias enfocadas en la cadera, fisioterapias enfocadas en cadera, y empieza uno a hacer toda la evaluación, el problema viene en columna. Pero yo creo que eso lo vamos a dar para el próximo programa. Hoy lo vamos a cerrar por ahora. Jorge, un agradecimiento, espero que nos puedas acompañar también en el programa de compromiso de nervios, básicamente enfocado en el nervio ciático. Alexander, un agradecimiento siempre a Atelier Proyectos, que es tu empresa, que está siempre dándome un gran apoyo y está ahí para cualquier cosa que necesitamos. Claro que sí, doctor Mario, muchas gracias. De todas maneras, un agradecimiento a Jorge por acompañarnos en este programa, y bueno, siempre vamos a estar dispuestos a llevar este tema que es siempre tan interesante, formar cultura alrededor de todo lo relacionado con la salud. Siempre fue como el compromiso, y nos encantó desde Atelier de Proyectos sumarnos a este proyecto tan interesante. Además, hemos avanzado bastante, hemos visto el avance desde el inicio de Salud Jardín, ahora Salud Integral y Empresarial del Suroeste, y esperamos poder acompañar al doctor Mario en todos sus proyectos y, claro, tener la posibilidad de llegar hasta todos ustedes, televidentes, ya no solamente del municipio de Jardín, sino también de toda la subregión del suroeste de Antioquia. Despedimos entonces, doctor, el programa del día de hoy, ¿cierto? Agradeciéndole a Jorge. Jorge, muchas gracias, y bueno, que me gustaría que invitaras a los televidentes para que nos acompañaran en el próximo programa. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias públicas al doctor Mario primero por tenerme en cuenta, por darme pues como esa confianza en mi labor, en mi trabajo. Y creo que esa unión de la medicina tradicional con las medicinas alternativas ha sido muy interesante, y todo en pro pues como de la salud de la comunidad, y los invito para que cualquier cosa que le podamos servir a través del doctor Mario y de mi persona lo podamos hacer. Jorge, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, mi teléfono, pues prácticamente yo hago mis terapias a domicilio. Conversaba con el doctor Mario que en el futuro tiene algunos proyectos de abrir un espacio para que podamos hacer las terapias como en una parte más adecuada. Inicialmente pues me pueden localizar con vos en tu consultorio o en mi teléfono, que es 310-433-3726.
Claro que sí. Lo podemos localizar a través de CIES, que es la IPS de Salud Integral y Empresarial del Suroeste, en el teléfono 841-4888 en Andes, en el municipio de Andes, y en el municipio de Jardín a través de Salud Jardín, en el 845-5211. Ahí pueden hablar con el personal de Salud Jardín y de CIES, para que a través de ellos se contacte a Jorge. Yo siempre tengo tus tarjetas y las estoy repartiendo constantemente, y en el celular pues que nos acabas de dar, también en mi celular 310-503-8528, o a través de nuestras redes, porque para eso son las redes también, no solo para que veamos el programa, sino para que nos den sugerencias, para que nos cuenten sus inquietudes, para que puedan interactuar con nosotros y nos puedan localizar. Jorge ha tenido una disponibilidad impresionante, pues ya se ha desplazado al municipio de Andes a ayudarme con algunos pacientes que tengo allá, y eso te lo agradezco, Jorge. El fin con esto es que tengamos crecimiento juntos, que tu negocio y tu trabajo mejore, que tu calidad de vida mejore y que tu proyección a la comunidad mejore, porque yo creo que nosotros los profesionales nos debemos a la comunidad, ¿sí? No solo es un fin de lucro, sino que también hay un fin de devolverle algo a la comunidad. Esa es la razón de este programa. En este programa yo no busco en realidad obtener un lucro, sino devolverle algo a la comunidad. Obvio, excelente, qué bacanería, pero es eso, es devolverle a la comunidad lo que ellos me dan todos los días. Yo vivo de la comunidad, y contigo es lo mismo. La idea es que te posiciones no solo en Jardín, sino en Andes, en Urrao y en todo el suroeste, Támesis, Bolívar, Caramanta, Santa Bárbara, Jericó. O sea que yo tengo un problema y necesito a Jorge porque mi espalda tiene un problema y no me lo han podido solucionar. Hombre, puedo desplazarme a los municipios donde tú estás, que básicamente es Jardín y Andes, pero ¿será que Jorge se puede desplazar? Bueno, va a tener un costo adicional, pero Jorge lo hace con mucho cariño. De verdad que tu trabajo es excelente, te admiro por eso y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hacer el trabajo, porque pues sí, a mí se me ocurrió la idea de integrar lo tuyo, pero si tú no tienes esa disposición, esa calidez que tienes, esas cualidades que te llenan como persona, no solo como profesional, no se hubiera logrado. Entonces, muchas gracias, Jorge. No, Mario, con mucho gusto, y la verdad pues siempre me gustó mucho la idea desde que me la planteaste, porque se trata de servir a la comunidad. Como te digo, es nuestra labor, es nuestro compromiso, es nuestro objetivo. Entonces, desde que me hiciste la idea de la propuesta, me gustó mucho porque es una forma de llegar a una población más amplia y donde se puede hacer la labor de manera integral junto con vos y desde las terapias alternativas. Bueno, un saludo para todos los televidentes de Antena 4, de Redesur, los 8 municipios del suroeste antioqueños y todos los otros a los que esperemos más adelante haya también canales comunitarios y podamos llegar. Un agradecimiento para Atelier Proyectos, un agradecimiento para Jorge Cadavid, educador físico y ahora parte del equipo de Medicina Alternativa. Alexander, muchas gracias por todo, que estén muy bien.